Aunque no lo creas, los juegos de Pokémon tienen una relación entre ellos, y se podría hacer una línea del tiempo ordenando los sucesos de estos. Ya sea por personajes que vuelven, que se mencionan, o que directamente se menciona cuántos años han pasado desde algún acontecimiento. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una línea del tiempo de los juegos de la saga principal, buscando relación entre los títulos y en algunas ocasiones intentando decir cuántos años exactos pasaron entre las entregas, y aunque en algunos casos va a ser imposible, vamos a hacer una estimación. Antes de empezar, quiero añadir que solo usaré información de los juegos, no tendré en cuenta ningún tuit perdido de un programador de 2012, ni ninguna teoría de un chaval en Reddit. Solo usaré información de dentro de los juegos y que sea oficial. Dicho todo esto, empecemos. Dicen que los inicios son complicados, pues aquí es lo más sencillo. La primera generación son 4 juegos en total, que cuentan la misma historia con ligeras variaciones en Pokémon Amarillo. En todas ellas, Rojo derrota al Team Rocket y se convierte en el campeón, y poco más. La segunda generación es casi tan fácil como la primera. Literalmente todo el juego se basa en que los eventos de la primera generación ocurren 3 años antes. Se derrota a los restos del Team Rocket y se vence a Rojo en el Monte Plateado y poco más. La tercera generación ya es más interesante. Durante el transcurso de esta tuvimos Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja. Los 3 primeros son la misma historia prácticamente. Llegamos a Joven desde Yoto y nos hacemos los campeones derrotando a Máximo. Por otro lado, Rojo, Fuego y Verde Hoja cuentan prácticamente la misma historia que Rojo, Azul, Amarillo y Verde, con los únicos añadidos de las Islas 7. Como esto es parte del postgame y no afecta mucho a la trama en general, vamos a colocarlos en el mismo lugar en el que estaban las versiones originales. Pues bien, gracias a estos remakes podemos colocar a Rubí, Zafiro y Esmeralda en la línea temporal a la vez que los juegos de Kanto, pues en el postgame encontramos la máquina de conexión, la cual se está desarrollando a la par en ambas regiones. La cuarta generación es aún más fácil. Literalmente la primera escena de Diamante, Perla y Platino habla de los sucesos del Lago de la Furia en Yoto, por lo que, aunque no suceden a la vez, sí que suceden en un tiempo muy parecido, con una diferencia de igual meses. En cuanto a Hergold y Soul Silver, simplemente son la misma historia que las entregas originales de Yoto, así que simplemente las vamos a sustituir en la línea del tiempo. Vale, hasta aquí era la parte más o menos fácil del vídeo. Entre la quinta y la novena generación hay muy pocas referencias temporales que nos permitan ubicar unos juegos en un sitio u otro. Por eso vamos a ir con más calma y vamos a detallar más. Como ya he dicho, situar blanco y negro en la cronología es muy complicado. Prácticamente no hay ninguna referencia al pasado de Pokémon, lo único que tenemos es la aparición de Cynthia en una casa en Pueblo Arenisca y un personaje más, que será la clave para unir estos juegos con el resto. El Frente Batalla era un desafío disponible en los juegos de Esmeralda y Pokémon Platino. Bien, pues en el de este último existe un personaje llamado Mayordomo Kokuran. Este personaje va siempre acompañado en sus sprites de una niña que es nuestro único punto de conexión entre la cuarta y la quinta generación. Catleya aparece como alto mando en los juegos de Teselia. Vemos que ha crecido y que ya no necesita de su mayordomo para servirse en los combates. Pues bien, este personaje es el único en blanco y negro que es una referencia a cualquier juego anterior, aparte de la ya mencionada Cynthia en Pueblo Arenisca. Y aunque no se nos dice con exactitud cuántos años han pasado desde el Frente Batalla de Platino y el alto mando de Teselia, podemos situar Teselia como posterior a Diamante, Perla y Platino. Por otro lado, las secuelas de Blanco y Negro 2, son mucho más fáciles de situar, pues se nos dice todo el tiempo que se sitúan 2 años después de Pokémon Blanco y Pokémon Negro. Es importante que de estos juegos recordemos a Aza, el alto mando de tipo siniestro de Teselia, y a Cromo, uno de los científicos del equipo Plasma especializado en el tipo acero. Si la quinta generación ya nos aportaba poco, la sexta es aún más escueta. Kalos no tiene ninguna referencia a otro juego, solo un judoka en Ciudad Luminalia que dice que él era el maestro del dojo de Kanto, ese que está al lado del gimnasio de Sabrina, pero no se nos menciona hace cuánto que lo fue. Sin embargo, con estos juegos llegamos al mayor punto de inflexión.
la división de la línea temporal en dos distintas. De momento, como no podemos situar X e Y en ningún sitio, vamos a ponerlos en stand-by porque más adelante sí vamos a poder situarlos gracias a otros juegos posteriores. Por otro lado, Rubí Omega y Zafiro Alpha son la versión de Rubí, Zafiro y Esmeralda en la línea paralela de la Mega Evolución. Los acontecimientos ocurren de igual manera, solo que aquí existe el poder de la Mega Evolución. La séptima generación es nuestro alivio. Las historias de Alola nos ayudan a posicionar y ordenar muchos juegos gracias a 7 personajes que hacen su aparición en estos juegos. Estos personajes son Rojo, Azul, Rika, Aza, Acromo, Dexio y Sina. Vamos a empezar por lo fácil. Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee son una especie de remakes de Kanto. Lo que pasa es que los sucesos ocurren de una forma distinta. Aquí no encarnamos a Rojo, Rojo ya ha ganado la liga. Sin embargo, somos nosotros los encargados de detener al Team Rocket, por lo que yo creo que ocurrirán un poco después de los sucesos de Rojo y Azul en esta línea de la Mega Evolución, contando con que en la línea de la Mega Evolución Rojo y Azul no detienen al Team Rocket en sus eventos de sus juegos. Vale, ahora vamos con Alola. Nuestros puntos de anclaje con Alola son Rika, Azul y Rojo. En Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee vemos que Rika es una niña pequeña de aproximadamente 6 años. Estos 3 personajes vuelven a salir en Pokémon Sol y Pokémon Luna, ya más mayores. Pero ¿cuántos años exactamente? Es complicado saber cuántos años. Sin embargo, si aproximamos que Rika tenía unos 6 años en Pokémon Let's Go y teniendo en cuenta que los guardianes deben retirarse antes de los 20 años, suponemos que entre las entregas de Kanto y las entregas de Alola han pasado menos de 14 años, lo cual coincide con la edad de Azul y de Rojo, pues cuando emprenden su aventura por Kanto tienen 11 años y es perfectamente entendible que en Alola tengan 25. Como ya he mencionado, Aza y Acromo son 2 personajes que nos van a servir también como referencia para colocar los juegos de Teselia. Sabemos por lo que nos dice Aza que ya se ha retirado, ya no es alto mando, y vemos que la tecnología de Acromo ha mejorado una barbaridad, por lo que los juegos de Teselia estarían más tirando hacia Alola que hacia Sinnoh. Por último, y gracias a la aparición de Dexio y Sina en Alola, podemos colocar los juegos de sexta generación. En estos juegos se dice que Dexio y Sina vienen de Kalos para investigar a Zygarde, que se ha asentado en Alola, por lo que podemos situar las entregas de Kalos previas a Alola. No mucho, ya que no han crecido mucho desde las entregas de X e Y, sin embargo sí se les nota más mayores que cuando eran ayudantes del profesor Ciprés. En estas entregas también aparecen 2 personajes que nos ayudan a reforzar la idea de 2 líneas temporales paralelas. Destra, la as del frente batalla de Esmeralda, y Handsome, el policía internacional de Pokémon Platino, nos dicen que vienen de una línea paralela en la que no hay mega evoluciones. Se despertaron un día en la playa inconscientes sin recordar mucho. Aquí sí que estamos perdidos. Galar más o menos no tiene ninguna referencia directa de momento. En cuanto a Leyendas Pokémon Arceus, sabemos que es un juego que se inspira en el pasado de Sinnoh, pero ¿hace cuánto que fue este pasado? Pues muy bien, solo tenemos una pista oficial, y es que la Pokédex de Spiritomb dice que este fue creado hace más de 500 años, y en Pokémon Leyendas Arceus ya aparece, por lo que el juego debe situarse hace unos 400, como mucho 500 años en el pasado. En cuanto a los remakes de Sinnoh, pues son un calco 1 a 1 de los juegos de Diamante y Perla. No tienen ni mega evoluciones, así que simplemente sustituimos Diamante, Perla y Platino por estos y ya está. Muy bien, llegamos a la 9ª generación. Vamos a empezar por lo fácil y lo más reciente. Leyendas Pokémon ZA se desarrolla 5 años después de los eventos de Pokémon X y Pokémon Y. Vale, pues gracias a un NPC de Ciudad Luminalia podemos saber que Lionel, el campeón de Galar, ha sido derrotado. Esto nos deja saber que los juegos Espada y Escudo se encuentran previos a Leyendas Pokémon ZA. Bien, con Espada y Escudo colocados nos queda Escarlata y Púrpura, los cuales podemos colocar gracias a un personaje, y esa es Casiopea alias Noah. Noah es una chica obsesionada con los Eevees
que se confirmó que es hija de Peony y por tanto sobrina de Rose y hermana de Ariete, y que simplemente está en Paldea de intercambio porque ella es originaria de Galar. Pues bien, teniendo en cuenta que Noah no aparece en los juegos de Espada y Escudo y que no se llevará muchos años con su hermana, podemos colocar Escarlata y Púrpura más o menos simultáneos a Espada y Escudo. Pues eso es todo por aquí, os dejo la línea temporal. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún dato que podáis decirme, dejadlo por comentarios, lo agradecería. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!